Me encontraba en la esquina de la pista. En mi mano derecha sostenía una espada. Era de hierro, con manchas irregulares de óxido, como continentes en un mapa. El cordón de la empuñadura se había desgastado, liso y brillante, y se sentía como una piedra cálida y pulida en la palma de mi mano. Levanté la espada, manteniéndola a la altura de mi hombro, mi brazo, la hoja y el suelo en línea recta. Entonces la espada cayó. El viento se partió con un suave silbido. La punta de la hoja se detuvo a un dedo de la hierba, completamente inmóvil. Volví a levantar la espada. Repetí el movimiento. Unos chicos con camisetas de baloncesto pasaron. Uno de ellos, un chico alto, le dio un codazo a su amigo. Me señaló con la barbilla. Se rieron. No fue fuerte, pero sí claro. No muy lejos, un grupo de chicas se había reunido. Una, con un vestido blanco de verano, tenía una bola de fuego rojo anaranjado flotando sobre su palma. La llama danzaba, proyectando un cálido resplandor en su rostro. Mira, es ese bicho raro con la espada otra vez. ¿En serio? ¿Quién hace eso hoy en día? La aparición ocurrió hace 3 años. Oí que empezó a los 8 años y lleva 10 años seguidos. Un fenómeno total. Con todo ese tiempo, uno pensaría que iría a que le pusieran a prueba su potencial en el DEP. ¿Y si es un emergente? Incluso un poder de clase F sería mejor que eso. Eso, no oí sus conversaciones. En mi mundo, solo existía la espada. Levantar. Soltar. El sonido del viento, el peso de la espada, el leve y familiar dolor en los músculos de mi brazo. Eran las únicas cosas reales. Mi clase de esta tarde era Civilización Occidental 101. El profesor hablaba monótonamente sobre el sistema feudal, con la boca llena de saliva. Me senté en la última fila, junto a la ventana, contemplando el viejo roble que había afuera. Sus hojas temblaban con la brisa. En mi mente, los cortaba uno a uno, no cortando el tronco, sino cortando la delicada conexión entre la hoja y el tallo. Al final de la conferencia, el árbol en mi mente no era más que un montón de recortes. Sonó la campana. Fui el primero en salir del aula, directo a este rincón del campo. Antes era un almacén para aparatos viejos de gimnasio, pero ahora solo era un terreno cubierto de maleza. Era perfecto. Aquí nadie me molestaba nunca. Practicaba aquí todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer. Además de comer, dormir y asistir a las clases, todo mi tiempo pertenecía a esta espada. Lo encontré a los 8 años, entre las ruinas de una antigua iglesia demolida. Estaba enterrado bajo un montón de escombros, y solo se veía un trozo de la empuñadura. Al desenterrarlo, sentí que me hablaba. No se ha separado de mí desde entonces. Despeja el camino. Ford está aquí. Una conmoción rompió el ritmo de mi práctica. Hice una pausa y miré hacia el centro del campo. Dylan Ford había llegado. Vestía ropa deportiva de diseñador y llevaba el pelo perfectamente peinado con gel. Era innegable su atractivo. Parecía irradiar un brillo natural donde quiera que iba. Era el hombre fuerte del campus de la Universidad Estatal del Este, un estudiante de primer nivel con la habilidad de controlar el fuego. Siempre lo rodeaba una multitud, chicos y chicas por igual, con rostros que mezclaban adoración y sonrisas aduladoras. Dylan se dirigió al centro del campo con una leve sonrisa burlona mientras extendía la mano derecha. ¡Zas! Una serpiente de llamas puras rugió desde su palma. Se enroscó a su alrededor, bañando el aire en una ola de calor, antes de dispararse hacia el cielo y explotar en una lluvia de chispas. La multitud estalló en vítores y gritos ensordecedores. «Eres el hombre, Ford». «Genial. ¿Esa es su habilidad de aliento de dragón?» Dylan lo absorbió todo, disfrutando de la atención. Bajó la mano, su mirada recorrió a la multitud antes de posarse finalmente en mí, de pie en la esquina con mi espada de hierro. Sonrió. Era una sonrisa llena de condescendencia y lástima. Me señaló, con la voz tan alta que todos pudieron oírlo. «Miren, todos. Es el fósil viviente de nuestra escuela. Leo Miller». Todas las miradas en el campo se volvieron hacia mí. Sentí como si me pincharan con 1000 agujas.
Entiendo, continuó Dylan. Su voz, con un tono exageradamente teatral, blande esa espada más de 8000 veces al día, y lleva haciéndolo 10 años. Hizo una pausa para darle más efecto. ¿10 años? ¿Gente? ¿Qué clase de espíritu es ese? Es una dedicación de nivel Sísifo. Una oleada de risas recorrió la multitud. Es una pena, sin embargo. El tono de Dylan cambió, la burla en su voz se volvió más aguda. Los tiempos han cambiado. Mientras los demás aprendíamos a construir aviones de combate, él seguía afilando un hacha de piedra. Aunque nuestro viaje es hacia las estrellas, él todavía se pregunta cómo cavar la zanja perfecta. Lo pensó un momento y luego concluyó con un tono de fingida compasión. No está entrenando con una espada. Intenta librar las guerras de la era espacial con una mentalidad de la edad de piedra. Otra oleada de risas, aún más fuerte, recorrió el campo. Lo ignoré. Volví a levantar la espada. Brazo, hoja, suelo, una línea recta. Entonces la ataqué. Solo que esta vez, algo se sentía diferente. La hoja de hierro emitía un zumbido bajo, casi imperceptible, como el zumbido de las alas de un mosquito. Solo yo podía oírlo. Convocatoria de estudiantes de primer año. El rector de la universidad leía un guión en el podio, con su voz resonando por el sistema de sonido del auditorio. Fue largo. Era aburrido. Estaba sentado en un rincón, con mi espada de hierro envuelta en tiras de tela apoyada contra mi pierna. Me sentía como un viejo amigo silencioso. Dylan Ford, representante de la clase de primer año, subió al escenario para hablar. Estaba electrizante, hablando de las nuevas oportunidades de la era emergente, de la responsabilidad y la gloria de quienes tienen poder. Cada vez que gesticulaba con las manos, una pequeña lluvia de chispas danzaba en la punta de sus dedos. Los aplausos fueron atronadores. La mirada en los ojos de muchos al observarlo era de puro fanatismo. Al final de su discurso, volvió a mencionarme. No mencionó mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Y, sin embargo, entre nosotros, todavía hay quienes se aferran a fantasías del pasado, usando los métodos más primitivos y torpes para perseguir un poder imaginario. Quiero decirles que la historia sigue avanzando. Si te quedas quieto, te aplastarán sin piedad. Una oleada de risas ahogadas recorrió el auditorio. No me molestó. Podía hablar todo lo que quisiera. Yo seguiría entrenando. No íbamos por el mismo camino. Después de la ceremonia, volví a mi dormitorio. La gente no dejaba de señalarme. Era él. El de la espada. Parece bastante normal. ¿Cómo puede ser tan terco? Es una pena. Ni siquiera es tan feo. Ya estaba acostumbrado. Llevaba 10 años oyendo cosas así. De familiares, profesores, compañeros de clase. Al principio, me sentí incómodo, como si tuviera bichos arrastrándose por la piel. Con el tiempo, simplemente me quedé entumecido. Su mundo era un lugar ruidoso. Lleno de poderes, rangos, adoración y séquitos. Mi mundo estaba en silencio. Solo estábamos yo y mi espada. En mi dormitorio, mis compañeros de cuarto estaban en medio de un acalorado debate sobre la clasificación de potencial emergente, de Portgereisen. El nombre de Dylan Ford estaba en lo más alto. Se quedaron en silencio en cuanto entré. El ambiente en la sala se volvió incómodo. No dije nada. Dejé mi espada, agarré mi lavabo y una toalla, y fui al baño común. El agua del grifo estaba helada. Hundí la cara en ella, escuchando el latido constante de mi corazón. Los primeros años fueron terriblemente aburridos. Solo repetición, repetición y más repetición. Mi brazo se hinchaba como una hogaza de pan. Las ampollas de mis manos se reventaban, sanaban y volvían a reventar. Alrededor del 5.º año, las cosas empezaron a cambiar. Un día, estaba blandiendo la espada como siempre. En el instante en que cayó la espada, vi algo. No con los ojos. Era una sensación. Vi el aire dividirse en dos ante mi espada. Vi una conexión invisible entre la espada y el suelo.
Mi objetivo era detener la espada en el punto preciso donde se cortó esa conexión, pero antes de que hiciera contacto físico. Desde ese día, mi mundo cambió. Todo lo que veía se convirtió en una red de innumerables conexiones. Una mesa era la conexión entre dos tablas de madera. Una casa era la conexión entre los ladrillos y el cemento. Una persona era la conexión entre la carne y los huesos. Y cada golpe de mi espada era un ejercicio para aprender a cortar esas conexiones. Al principio, solo podía aislarme del aire. Luego, fue el viento, la lluvia, la luz. Me volví silencioso y retraído porque la mayor parte de mi energía la gastaba simplemente viendo el mundo así. La otra tarde, mientras Dylan Ford se burlaba de mí en el campo, hice ese swing. La hoja zumbó, y en ese instante, la vi. Muy por encima del horizonte, allá arriba en el cielo. Parecía como si alguien hubiera tomado un cuchillo invisible y hubiera cortado una pequeña hendidura en el tejido. ¿Del cielo? Un minúsculo desgarro púrpura. Estaba cercenando la estabilidad de este mundo. Podía sentirlo. Era como un viejo maestro calígrafo que puede detectar un trazo defectuoso a simple vista, o un carpintero veterano que puede oír una termita en una tabla de madera con solo tocarla. Había practicado el corte durante 10 años. Por eso pude sentir esa lágrima, porque hacía lo mismo que yo, solo que cortaba el mundo, y yo solo cortaba el aire. Esta noche, volví a mi rincón del campo. La luz de la luna era hermosa, derramándose como agua. Levanté mi espada. La dejé caer. La levanté. Lo dejé caer. Lo sentí. El desgarro morado sobre mi cabeza parecía un poco más grande que ayer. Una cantidad diminuta, casi imperceptible, pero sin duda iba creciendo, como un pequeño desgarrón en una prenda de vestir. Si lo ignoras, acabará desgarrándose por completo. No sabía qué era. No sabía qué me depararía. Lo único que podía hacer era seguir blandiendo mi espada y que mi golpe de hoy fuera un poco más rápido que ayer. La vida seguía. Clase. Comidas. Práctica dolorosa. Los comentarios sobre mí en el campus alcanzaron su punto álgido después de la convocatoria, y luego fueron apagándose poco a poco. Cada uno tenía su propia vida. Los emergentes estaban ocupados entrenando, participando en programas y misiones oficiales del DEP, obteniendo créditos y recursos para sus cursos. Los estudiantes regulares estaban ocupados estudiando, obteniendo certificaciones y saliendo con alguien. Los emergentes habían cambiado mucho, pero no lo habían cambiado todo. La vida aún tenía que continuar. La atmósfera sobrenatural en el campus se intensificaba cada día. Más de la mitad de los miembros del consejo estudiantil eran emergentes. Empezaron a surgir nuevos clubes, cosas que antes solo se veían en los cómics, como el Club de Sinergia de Poder y el Grupo de Meditación Psiónica. El menú del comedor ahora incluía comidas energéticas elaboradas con carne de metafauna. Los precios eran astronómicos, pero se rumoreaba que serían un gran impulso para un entrenamiento de emergentes. Nada de esto tenía que ver conmigo. Aún así, me comí mi sándwich de berenjena a la parmesana de $8. Dylan Ford se puso aún más ocupado. Aparecía en el campus de vez en cuando, pero siempre tenía prisa. Oí que el DEP de Puerto Horizonte lo había reclutado rápidamente, convirtiéndose en agente en prácticas y a menudo participaba en misiones con escuadrones oficiales. Cada vez que regresaba, causaba revuelo. Las leyendas sobre él crecieron. Algunos dijeron que él solo limpió un nido de ratas mutantes devoradoras de metales en una fábrica abandonada, a las afueras de la ciudad. Otros dijeron que participó en una redada contra una secta extremista extranjera, incinerando su altar con el aliento de un dragón. Se convirtió en el ídolo de todo el alumnado de la Universidad Estatal del Este. Él era el niño mimado de la nueva era. Yo era su paria. Seguía apareciendo en mi rincón del campo todos los días, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez. A los ojos de los demás, probablemente no era diferente del anciano que vagaba por el campus recogiendo latas vacías. Solo otra persona perdida en su propio mundo, abandonada por el tiempo. Hacía tiempo que la lágrima morada sobre mi cabeza no había crecido. Simplemente colgaba allí, como una cicatriz que nunca sanaría. Cada día, al practicar, lo sentía.
Despedía un aura profundamente inquietante. Una presencia fría y extraña que no pertenecía a este mundo. Intenté cortarla con mi espada. No intentando cortar el cielo, por supuesto. Pero en mi mente, usaba mi intención de cortar la conexión entre él y este mundo. Pero estaba demasiado lejos y demasiado sólido. Mi intención era como intentar pinchar un bloque de acero reforzado con una aguja de coser. Inútil. Cada intento me dejaba mareado y mentalmente agotado. Conocía el problema. Todavía estaba demasiado débil. Me llevó 5 años cortar el viento, 7 años cortar la lluvia, 9 años cortar la luz. Este desgarro era más complejo, más sólido que cualquier cosa que hubiera encontrado. Era una ruptura a un nivel fundamental, conceptual. Para cortarlo, mi espada tendría que alcanzar ese mismo nivel. Así que necesitaba más tiempo. Más wins. Una tarde, acababa de terminar mi práctica y volvía a mi dormitorio. Una chica me bloqueó el paso. Era la chica de la convocatoria, la que tenía la bola de fuego en la mano. La del vestido blanco. La recordé. Creo que se llamaba Chloe Sullivan. La chica más popular del Departamento de Lenguas Extranjeras. Y una de las muchas admiradoras de Dylan Ford. Me miró. Su expresión era una mezcla extraña. Curiosidad, confusión y quizás un toque de lástima. Leo Miller, dijo. Su voz era brillante y clara. Asentí sin decir nada. Solo quería preguntarte por qué. ¿Por qué sigues haciendo esto? Señaló la espada envuelta en tela que tenía en la mano. ¿Tiene algún sentido? Lo pensé un momento. ¿Cómo podía explicárselo? Decirle que estaba cortando la conexión entre todas las cosas. Decirle que había un agujero en el cielo y que tenía que encontrar la manera de taparlo. Pensaría que era un lunático. Una mejora respecto a mi actual título de bicho raro. Así que negué con la cabeza. No tiene sentido. Dije. Es solo una costumbre. Chloe Steyer se quedó atónita. Claramente no esperaba esa respuesta. Su expresión se complicó aún más. Pero llevas 10 años haciéndolo. Sí, dije. ¿Qué, Dylan? Lo que dijo. No te lo tomes a pecho. No es su intención ser cruel. Añadió. Me sorprendí un poco. En realidad, ella intentaba consolarme. Yo no lo hice. Dije. Y era la verdad. La burla de Dylan y de todos los demás fue como el viento al costado del camino. Pasó volando sin dejar rastro. Mi mente solo tenía espacio para una cosa, mi espada. Chloe me miró, como si le costara encontrar las palabras. Finalmente, sacó algo de su pequeño bolso y me lo ofreció. Era un cristal azul pálido. Este es un cristal de energía de nivel 1. Lo obtuve como recompensa por una misión. Dicen que puede ayudar a estimular el potencial psiónico de una persona y aumentar las posibilidades de una emergencia. Si lo quieres. Miré el cristal. En mi visión, era un nexo de energía. Innumerables puntitos de luz, comprimidos por una conexión única. Una estructura muy ingeniosa. Pero inútil para mí. Lo que buscaba no era más energía. Era una comprensión más profunda del concepto de separación. Gracias, pero no lo necesito. La rodeé y seguí caminando. Detrás de mí, oí la voz de Chloe con un deje de fastidio. Ninguna buena acción queda impune. Con razón todos dicen que eres un bicho raro. No miré atrás. Cuando llegué a mi dormitorio, dejé la espada junto a mi cama. Me senté con las piernas cruzadas y cerré los ojos. Mi consciencia se hundió en la oscuridad. En el centro de esa oscuridad, flotaba un único punto de luz. Era el corazón de la espada que había forjado durante 10 años de práctica. Aún era débil, como la llama de una vela al viento. Pero sabía que mientras siguiera blandiendo mi espada, brillaría más y más, más estable. Hasta que un día, brillaría como el sol en el cielo, y sería lo suficientemente brillante como para cortar esa lágrima púrpura. El cambio llegó una semana después, al amanecer.
El cielo apenas comenzaba a clarear y, como siempre, ya estaba en mi rincón del campo. Había un olor extraño en el aire. No era propio de esta estación. No pertenecía a ninguna planta ni tierra que yo conociera. Era una mezcla empalagosa de dulce y podrido, como un trozo de carne que hubiera estado demasiado tiempo fuera y luego lo hubieran rociado con almíbar. Me oprimió el pecho. Miré al cielo. Todavía estaba gris y brumoso, pero podía sentirlo. La lágrima morada se agitaba. Era como la boca de alguien que bosteza, abriéndose apenas. Y entonces algo cayó de ella. Era diminuto, como una mota de polvo. Pero no era solo uno. Eran miles, millones, como una llovizna invisible. Atravesaban las nubes, se deslizaban entre los rascacielos y caían silenciosamente sobre cada rincón de la ciudad. Apreté con más fuerza mi espada de hierro. La hoja temblaba ligeramente. No era mi mano la que temblaba. Era la espada misma, como un perro de caza que hubiera olido la sangre. De repente, se emocionó, pero se mostró cauteloso. Mi primera clase del día era una optativa general. Al entrar en el aula, supe que algo andaba mal. Todos susurraban entre sí. Sus rostros reflejaban una mezcla de horror y emoción morbosa. ¿Viste la publicación en el subreddit del campus? Sí, la vi. ¡Qué asco! Alguien la encontró en Mirror Lake. ¿De verdad? ¿Hay fotos? Sí. Te las envío ahora. Te aviso. Es asqueroso. Un grupo de chicos cerca de mí estaban apiñados frente a la pantalla de un teléfono. Uno de ellos hizo un ruido de náuseas. No tenía ningún interés en mirar. Me quedé allí sentado en silencio, sintiendo como el olor dulzón y podrido en el aire se intensificaba. Pronto, los susurros se convirtieron en pánico. Cada vez más personas recibían alertas en sus teléfonos. Alguien gritó. Algunos estudiantes, pálidos, salieron corriendo del aula. El profesor intentó restablecer el orden, pero fue inútil. Su voz fue rápidamente ahogada por la creciente oleada de miedo. El sistema de transmisión de emergencia del campus cobró vida. Alerta de emergencia. Alerta de emergencia. Todos los estudiantes deben regresar a sus dormitorios inmediatamente. No se queden afuera. Repito, el campus se sumió en el caos. Seguí la corriente de gente que salía del edificio. Vi a varias personas con uniformes del DEP corriendo con cara seria hacia Mirror Lake. No volví a mi dormitorio. Caminé contracorriente de estudiantes que huían hacia mi rincón del campo. En un momento como este, necesitaba mi espada más que nunca. Solo cuando la sostenía podía sentir calma. Me quedé allí y comencé a blandirla. Levantar. Bajar. Levantar. ¿Qué? Los sonidos del caos, los gritos, las sirenas, las alarmas, todo se desvaneció. Mi mundo volvió a encogerse ante el sonido del viento y el peso de la espada. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente una figura apareció tambaleándose en el campo. Era una niña. No dejaba de mirar atrás mientras corría, con el rostro destrozado por el terror. Algo la perseguía. Era difícil de describir. Parecía una masa gelatinosa gris y translúcida. No tenía forma fija y se deslizaba por el suelo. En su interior, suspendidos, había restos de escombros, guijarros, hojas y un trozo de hueso blanco. Así que de esto hablaban. Un monstruo. Un gusano del vacío. Aprenderé su nombre más tarde. El gusano del vacío no era rápido, pero el aura que irradiaba me puso los pelos de punta. La chica corría tan desesperada que se le enganchó el pie en algo y cayó al suelo. Soltó un grito de pura desesperación. El gusano del vacío se acercaba cada vez más. Suspiré. Dejé de golpear. No quería involucrarme. Pero tampoco quería quedarme de brazos cruzados viendo cómo una vida se extinguía ante mis ojos. Ese gusano, a mi entender, también era una construcción de conexiones. Algo retorcido y caótico que se sustentaba consumiendo las conexiones de otros. Empecé a caminar en su dirección. La chica me vio, con los ojos abiertos como platos, como si yo fuera su última esperanza. ¿Ayuda?
Ayúdenme. No la miré. Mis ojos estaban fijos en el gusano del vacío que se deslizaba. En mi visión, pude ver su núcleo. Un nudo enredado de hilos morados. Esos hilos eran las conexiones fundamentales que lo mantenían unido. Solo tenía que cortar esos hilos. Caminé frente a la chica, protegiéndola con mi cuerpo. Levanté mi espada de hierro. El gusano del vacío pareció percibir una amenaza. Se detuvo y la superficie de su cuerpo empezó a burbujear, emitiendo un gorgoteo sordo. Entonces se abalanzó sobre mí. No retrocedí. Justo antes de que me tocara, giré la muñeca. La espada de hierro trazó un arco simple y limpio de abajo hacia arriba. No hubo sonido. Ni destello de luz. Ni siquiera sentí resistencia. Fue como cortar una barra de mantequilla con un cuchillo caliente. El gusano del vacío quedó perfectamente dividido, justo por la mitad, en dos mitades perfectas. El corte fue tan suave como un espejo. Ni siquiera murió de inmediato. Las dos mitades continuaron retorciéndose en el suelo unos instantes antes de desinflarse como globos pinchados. Se marchitaron rápidamente, disolviéndose en un pequeño montón de polvo gris esparcido por el viento. El olor dulzón y podrido del aire se desvaneció con él. La chica en el suelo se quedó mirando la escena con la boca abierta. Me miró a mí y luego a la espada de hierro oxidada que sostenía en la mano. No le hice caso. Me di la vuelta, volví a mi sitio y reanudé mi práctica, como si nada hubiera pasado. La aparición de los gusanos del vacío conmocionó a la Universidad Estatal del Este, y pronto, a todo Puerto Horizonte. El DEP emitió rápidamente un comunicado oficial. Se les describió como entidades de bajo nivel provenientes de una fisura dimensional, capaces de consumir materia, pero inherentemente frágiles, armas de fuego estándar. Y cualquier emergente de clase C o superior podría lidiar con ellas fácilmente. El informe instó a la ciudadanía a mantener la calma y no entrar en pánico. Pero el pánico era inevitable. La universidad suspendió todas las clases. El campus estaba abarrotado de patrullas de seguridad y agentes del DEP. La tensión era tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. Pero para algunos, esta era una oportunidad. Dylan Ford la aprovechó. Organizó un escuadrón de cazadores compuesto por emergentes del campus, que se ofrecieron como voluntarios para coordinarse con el DEP y eliminar los gusanos del vacío que aparecían por toda la universidad. Los vi en acción. Dylan siempre iba al frente de la formación. Con un movimiento de muñeca, podía desatar un rugiente dragón de fuego. Dondequiera que pasaran las llamas, los gusanos grises eran incinerados al instante, sin dejar ni una mota de polvo. Los miembros de su escuadrón también usaban sus propios poderes. Algunos podían disparar fragmentos de hielo, congelando a los gusanos. Otros podían hacer que brotaran enredaderas del suelo, aplastando y estrangulando a las criaturas. Sus batallas eran espectaculares, como ver una película taquillera con un presupuesto enorme para efectos especiales. Cada muerte exitosa fue recibida con vítores y aplausos por parte de los estudiantes que observaban desde una distancia segura. Dylan se convirtió en un héroe. Un verdadero héroe. Los medios de comunicación publicaron una y otra vez noticias sobre él. El tutor de la Universidad Estatal del Este, un genio emergente de primera categoría, da un paso al frente en tiempos de crisis. Su reputación alcanzó su máximo esplendor. Mientras tanto, yo seguía en mi rincón, practicando mi golpe. La chica que salvé ese día contó lo que había visto, pero muy pocos le creyeron. ¿Te refieres a Leo Miller? ¿Ese bicho raro de la espada? Corta una de esas cosas por la mitad de un solo golpe. Sé realista. Si era un emergente, ¿por qué seguía ahí haciendo eso todos los días? Seguro que lo entendiste mal. Probablemente fue otro emergente de alto nivel que pasaba por allí quien se encargó de ello. Exactamente. Ese trasto oxidado que lleva parece demasiado aburrido para cortar leña, y mucho menos para matar a un monstruo. La chica no podía discutir con él. Después de eso, cada vez que me veía, me evitaba, con una mezcla de miedo y confusión en sus ojos. No me importaba. Sentía que la grieta en el cielo se volvía cada vez más inestable. La cantidad de gusanos del vacío que caían aumentaba.
Al principio eran solo unos pocos al día, luego se convirtieron en docenas. Una sensación de pavor se apoderó del campus. El escuadrón de cazadores de Dylan empezaba a verse reducido. Eran poderosos, pero eran muy pocos, y los gusanos parecían inagotables. Esa tarde, mientras practicaba, Chloe Sullivan vino a buscarme de nuevo. Parecía agotada, y su vestido blanco estaba manchado de tierra. Leo, dijo, corriendo hacia mí, jadeando. Algo ha pasado. En la biblioteca del campus oeste. Me detuve y la miré. Apareció un gusano diferente, dijo con voz temblorosa. Dylan y los demás. No pueden detenerlo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con diferente? Está cubierto de... algo así como cristal, dijo Chloe. El fuego de Dylan. No le hace nada. Ninguno de sus ataques funciona, y está absorbiendo su energía y creciendo. Un gusano cristalizado. El nombre me vino a la mente. Podía sentirlo. Un aura mucho más poderosa y sólida que la de los gusanos normales se extendía furiosa hacia la biblioteca del campus oeste. Las conexiones de esa cosa eran increíblemente estables. ¿Puedes? ¿Puedes, por favor? Chloe me miró con una esperanza desesperada y suplicante en los ojos. La última vez, él le dio un golpe y ella se quedó callada. Ella misma sabía lo absurdo que sonaba. Pedirle al bicho raro que había practicado un inútil golpe de espada durante 10 años que fuera a luchar contra un monstruo al que un emergente de clase A ni siquiera podía arañar. Nadie lo creería jamás. No respondí de inmediato. Simplemente agarré mi espada. La hoja había empezado a zumbar de nuevo. Vibraba con más intensidad que nunca. Estaba ansioso. Ansioso por romper ese agravio. Esa conexión tan inestable. Vamos, le dije a Chloe. Entonces, con la espada en la mano, empecé a caminar hacia la biblioteca del campus oeste. Chloe se quedó paralizada un instante y luego se apresuró a alcanzarla. En el camino, vimos a estudiantes huyendo despavoridos. Todo el campus estaba envuelto en una atmósfera apocalíptica. Solo mis pasos eran firmes. Cada uno era tan mesurado y preciso como el anterior. Porque mi mente estaba tranquila. En mi mundo, no había pánico ni desesperación. Solo había un objetivo. Más adelante, en la entrada de la biblioteca. Había un monstruo. Tuve que abatirlo. Para cuando llegamos, la plaza frente a la biblioteca estaba hecha un desastre. Los bancos de piedra estaban volcados y los adoquines agrietados y destrozados. El aire olía a ozono, señal inequívoca de un abuso de poder. Una gran multitud de estudiantes y personal de seguridad del campus había formado un amplio círculo de terror, alrededor del área. En el centro de ese círculo había un monstruo enorme. Era del tamaño de un coche pequeño. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa de cristal translúcido que refractaba la luz del sol de una forma inquietante y antinatural. Este era el gusano cristalizado que Chloe había descrito. Frente a él, Dylan Ford estaba de rodillas, jadeando. Tenía el rostro pálido y un hilillo de sangre le corría por la comisura de la boca. Su ropa deportiva de diseño estaba rota y chamuscada. Los demás miembros de su escuadrón estaban dispersos por el suelo a su alrededor, claramente fuera de combate. El cuerpo del gusano cristalizado mostraba tenues marcas negras de quemaduras y manchas blancas de escarcha en los lugares donde había recibido el impacto. Pero estaba completamente ileso. No solo eso, sino que parecía haber crecido aún más. Absorbía la energía ambiental de los ataques fallidos. Dylan, es inútil. Tenemos que retroceder, gritó uno de sus compañeros, luchando por levantarse. Dylan apretó los dientes y usó su propia espada, una hoja moderna de alta tecnología, para ponerse de pie con dificultad. Miró fijamente al monstruo. Sus ojos estaban llenos de furia e incredulidad. Todavía puedo luchar. Soltó un rugido y las llamas volvieron a encenderse en su palma. Pero esta vez, el fuego era visiblemente más débil, solo un pequeño destello chisporroteante que danzaba patéticamente en su mano. El gusano cristalizado parecía provocado por su desafío. Emitió un chillido agudo,
su cuerpo se enroscó como un resorte antes de lanzarse hacia adelante, arremetiendo contra Dylan como un camión descontrolado. Todos gritaron horrorizados. Chloe cerró los ojos con fuerza, incapaz de mirar. Dylan miró fijamente al coloso que se le venía encima, con un destello de desesperación en los ojos. No tenía fuerzas para esquivarlo. Fue en ese preciso instante que entré en la plaza. No me movía rápido. Mis pasos eran silenciosos, pero de alguna manera audibles por encima del caos. Todas las cabezas se giraron instintivamente para mirarme. Sus rostros reflejaban sorpresa, confusión y desconcierto absoluto. Dylan también me vio. Se quedó paralizado. Leo. ¿Qué haces aquí? Sal de aquí. Es peligroso. Me gritó. Lo ignoré. Pasé junto a él, directo hacia el gusano cristalizado que se abalanzaba sobre mí. Para todos los que me observaban, mi espalda debió de parecer increíblemente delgada y frágil, como una hormiga intentando detener un tren de carga. Era ridículo y, en cierto modo, trágico. El gusano cristalizado notó claramente el nuevo objetivo en su camino. Chilló de nuevo, alterando su rumbo para cargar directamente hacia mí. Su enorme sombra cayó sobre mí, bloqueando por completo el sol. Sentí una inmensa presión que me invadía. No era la presión de la fuerza física. Era la presión de la existencia. Esta cosa, sus conexiones internas eran demasiado densas. Tan densas que el espacio a su alrededor comenzaba a deformarse. El fuego de Dylan no pudo dañarla. No porque el fuego no fuera lo suficientemente intenso, sino porque la conexión que formaba la llama fue asimilada y absorbida por la conexión interna, mucho más fuerte, del gusano en cuanto se acercó. Por eso, atacarlo con energía solo lo fortaleció. Solo había una manera de lidiar con él. Tuviste que romper sus cimientos. Dejé de caminar. El gusano cristalizado estaba a menos de 3 metros. Levanté mi espada. El mismo movimiento, el que había repetido más de 27 millones de veces. Brazo, hoja, suelo, una línea recta. Todos contuvieron la respiración. El tiempo mismo parecía ralentizarse. Podía ver claramente los patrones cristalinos en la piel del gusano. Podía sentir claramente el flujo caótico pero estable de energía dentro de su cuerpo. Y podía ver claramente el nudo en su núcleo. La conexión fundamental que mantenía unido todo su ser. Ahí estaba. Mi espada cayó. No hizo ningún ruido. Fue tan ligero y sencillo como quitarme una hoja suelta del hombro. La punta de mi espada trazó una línea a través del centro del cuerpo del gusano cristalizado. Y entonces todo se detuvo. El monstruo que embestía se quedó paralizado. Su hocico cristalino estaba a menos de 2 centímetros de mi nariz. No se movió. 1 segundo. 2 segundos. 3. Entonces apareció una delgada línea negra, que iba desde la coronilla hasta la punta de la cola, dividiendo su cuerpo a la perfección, como dibujada con la pluma más afilada imaginable. Y entonces, crack. Como una escultura de arena, el enorme gusano cristalizado se partió limpiamente por la mitad y se desplomó. No había sangre. Sin entrañas. Solo una lluvia de fragmentos de cristal relucientes y un pequeño montón de polvo gris. Las dos mitades eran perfectamente lisas, como espejos pulidos. Una ligera brisa sopló por la plaza. El polvo y los fragmentos se dispersaron en la nada. La plaza quedó en un silencio sepulcral. Todos me miraban boquiabiertos, con los ojos como platos, como si acabara de ver un fantasma. Me miraban a mí y a la espada de hierro oxidada que sostenía en la mano. La llevé a mi costado. Lo envolví con cuidado en sus tiras de tela, como si acabara de hacer algo completamente insignificante, como espantar una mosca. Dylan seguía de rodillas en el suelo. Me miraba fijamente, con el rostro pintado de conmoción, confusión y absoluta incredulidad. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero no le salieron las palabras. Chloe se quedó a poca distancia, con la mano sobre la boca y los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. El resto de la multitud tenía la misma expresión de fantasmas. No me interesaba saborear sus reacciones. Me di la vuelta para irme.
¿Basta? La voz de Dylan, áspera y tensa, llegó detrás de mí. Me detuve, pero no me giré. ¿Qué? ¿Qué eres?, preguntó. Era la pregunta que todos querían hacer. Un bicho raro que había practicado con una espada inútil durante 10 años. Un paria de una nueva era. Un bicho raro. Esas eran las etiquetas que me habían puesto. Leo Miller, respondí. Eso no es lo que quise decir. La voz de Dylan se elevó. Ese poder que acabas de usar. ¿Qué pasa? Has estado ocultando tu fuerza todo este tiempo, ¿verdad? Creía que tenía algún tipo de poder emergente. Algo increíblemente afilado, capaz de atravesar cualquier cosa. Como una ruptura espacial. O una porción dimensional. Eso es lo que probablemente pensaban la mayoría. Solo podían explicar lo que habían visto con la lógica que entendían. No tengo ningún poder, dije. Imposible. Gritó Dylan. Sin poder. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer eso? No podía aceptarlo. Su orgullo y alegría. Su fuego de clase no pudo dejar ni un rasguño en el monstruo. Y yo, con un cacharro oxidado, lo había destruido de un solo golpe. El contraste era demasiado marcado. El golpe a su ego fue devastador. Llevo mucho tiempo practicando con la espada, dije. Dicho esto, me alejé sin molestarme en decir nada más. Esta vez, nadie intentó detenerme. La multitud se apartó de mí como el mar rojo. Su forma de mirarme había cambiado. Ya no era lástima ni burla. Era una mezcla de asombro y miedo. Me tenían miedo. Porque no me entendían. Regresé a mi dormitorio. Mis compañeros estaban allí. Habían estado en la plaza y lo habían visto todo. En cuanto entré, los tres se quedaron paralizados, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. El silencio en la sala era ensordecedor. No dije nada, dejé mi espada junto a la cama, me quité los zapatos, me subí a mi litera y corrí la cortina. Al otro lado de la cortina, oía sus susurros frenéticos y apagados. ¡Madre mía! ¿Viste eso? Un golpe. Solo uno. Y ese monstruo de cristal desapareció. ¿Qué? ¿Qué clase de emergente es, clase S? Superior. Pero su señal energética es 0. Los escáneres de ni siquiera lo registran. Nos ha estado tomando el pelo todo este tiempo, comportándose como un bicho raro durante 3 años delante de nuestras narices. Es aterrador. Me acosté en la cama y cerré los ojos. No estaba ocultando mi fuerza. No me estaba haciendo el tonto. Les había dicho la verdad. Yo era un tipo normal que había practicado con la espada durante 10 años. Solo que mi espada era diferente a la de ellos. Buscaban más poder, movimientos más vistosos, mayor fuerza destructiva. Ellos sumaban. Yo restaba. Quitando todo lo innecesario. Potencia, velocidad, técnica. Hasta que solo quedó el concepto más puro. Se ve. Para romper conexiones. Para romper reglas. Ese gusano cristalizado, su conexión era muy fuerte. Pero por muy fuerte que sea una cerradura, sigue siendo solo una cerradura. Si encuentras una cerradura y usas la llave correcta, un giro suave basta para abrirla. Mi espada era esa llave. No pude dormir. Podía sentirlo. La lágrima púrpura en el cielo. Estaba enojado. Sí, esa era la palabra. ¿Enojado? Como un dios en lo alto, que acababa de descubrir que uno de los juguetes que había arrojado a la tierra había sido roto por una hormiga. Una aura mucho más inmensa y fría que cualquier otra comenzaba a filtrarse por ese desgarro. Algo mucho más aterrador se avecinaba. Extendí la mano y agarré la espada de hierro junto a mi cama. La hoja estaba fría, pero mi palma ardía. 8 Tras el incidente del gusano cristalizado, mi vida dio un vuelco. Ya no era el bicho raro al que se podía ignorar. Me había convertido en un enigma. Un rompecabezas que todos querían resolver. Mientras caminaba por el campus, la gente seguía señalándome.
Pero ya no era con burla. Eran susurros. Mira, es él. El que mató de un solo golpe al gusano cristalizado. ¿Cuál es su poder? No hay nada sobre él en el registro emergente de la universidad. El Departamento de Fenómenos Emergentes vino a verme. 2 agentes, un hombre de mediana edad y una mujer joven, me llevaron a una sala privada. Me hicieron muchas preguntas. Sobre mi pasado, mis padres, mis 10 años de práctica agotadora. Usaron un dispositivo sofisticado para escanearme. Los datos que mostraba la pantalla los decepcionaron profundamente. Mi potencial psiónico, clase de mi bioenergía, clase E. Era, a todos los efectos, una persona completamente normal. De hecho, un poco más débil que el promedio. El señor Miller, el hombre de mediana edad, dijo, subiéndose las gafas por la nariz, con expresión seria. Necesitamos su cooperación. El poder que usas para destruir el gusano cristalizado es único y de gran valor para la investigación. Si deseas unirte al DEP, te ofrecemos la máxima autorización de clase S y sus beneficios. Era algo con lo que soñaban innumerables emergentes. Una mansión. Un vehículo blindado. Recursos ilimitados. Negué con la cabeza. Como dije, no tengo ningún poder. ¿Y entonces cómo lo hiciste? Preguntó la joven con la mirada fija. Acabo de blandir mi espada. ¿Te estás burlando de nosotros? Preguntó el hombre, agotando su paciencia. Sabemos con certeza que no fue un golpe cualquiera. Nuestro análisis de los residuos energéticos en la escena indica que el gusano cristalizado fue borrado por una fuerza conceptual. Fue borrado de la existencia desde sus cimientos. Tenía razón. Eran buenos en su trabajo. Pero mi respuesta seguía siendo la misma. Debí de llevar mucho tiempo practicando con la espada. Al final, tuvieron que irse, frustrados y con las manos vacías. Antes de irse, el hombre de mediana edad me dio un dispositivo de comunicación especial. Si cambias de opinión o tienes algún problema, puedes contactarnos en cualquier momento. Lo tiré al cajón de mi escritorio y lo olvidé. Dylan Ford también vino a buscarme. Me acorraló al anochecer una noche, mientras terminaba mi práctica. Parecía haberse recuperado físicamente, pero su ánimo estaba decaído. El fracaso de ese día lo había golpeado con fuerza. Tenemos que hablar, dijo. Nos sentamos en el césped al borde del campo. ¿Por qué ocultabas tu fuerza? Preguntó, yendo directo al grano. No lo estaba. ¿Entonces cómo explicas lo que pasó? Te lo dije. Solo practicaba con mi espada. Dylan guardó silencio. Se quedó mirando la espada de hierro en mis manos durante un buen rato. ¿Acaso no se puede ser tan fuerte practicando con una espada durante 10 años? Su voz estaba llena de una incertidumbre aturdida. No lo sé, dije. Solo sé que mi espada hoy es un poco más rápida que ayer. Era la pura verdad. No sabía dónde estaban mis límites. No sabía dónde me llevaría este camino. Simplemente lo recorría, día tras día. Dylan soltó una risa amarga. Sabes, Leo, siempre pensé que era el elegido de esta era. Talento de primera, manipulación del fuego. Todos me decían que era un genio único en el siglo. Solía menospreciarte, admitió. Pensaba que eras un perdedor atrapado en tu pequeño mundo, una reliquia dejada atrás por el tiempo. Pero ese día, ese golpe tuyo. Respiró hondo. Me destrozó el orgullo. Finalmente me di cuenta de que yo era el verdadero perdedor. Se puso de pie. No volveré a subestimarte, dijo, mirándome con una intensidad renovada. Un día, me presentaré ante ti, y mis llamas serán lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a tu espada. Se dio la vuelta y se alejó. Su espalda parecía más recta, más resuelta que antes. Lo vi irse sin decir nada. Sabía que algo en él también había cambiado. Ese frágil caparazón de orgullo que lo había envuelto ahora tenía una grieta, causada por mi espada. Quizás fue lo mejor. Me puse de pie, listo para irme también. Y en ese preciso instante, un zumbido bajo y profundo,
Un sonido que parecía provenir de los confines de la tierra, vibró por toda la ciudad de Porgeraisen. Levanté la cabeza de golpe. El cielo se había vuelto morado. La lágrima que había estado observando todo este tiempo, en ese instante, se abrió de par en par. Ya no era una línea delgada. Se había convertido en un colosal vórtice púrpura que oscurecía el sol, como la apertura de un ojo cósmico maligno, mirando fríamente al mundo de abajo. La puerta de la calamidad. Estaba abierta. 9 después de que se abriera la puerta. El mundo cambió. Ya no eran solo unos cuantos gusanos cayendo del cielo. Un torrente de criaturas extrañas y deformes surgió del vórtice púrpura como una marea negra. Había monstruos alados parecidos a lagartos. Había cosas enormes, parecidas a escarabajos, del tamaño de edificios pequeños. Y lo sabía. Cosas que desafiaban toda biología terrestre. Masas amorfas de tentáculos y globos oculares. Chillaban y chillaban. Sus gritos demenciales resonaban al descender sobre la ciudad. El sonido de sirenas, gritos y explosiones resonó en Puerto Horizonte casi al instante. Esta fue una verdadera invasión. Me quedé en el campo, mirando fijamente esa enorme puerta. Podía sentirla. No era solo un portal. Era, en sí mismo, una entidad viviente gigantesca. Usaba sus propias reglas para corroer y sobreescribir las reglas de este mundo. El aura que emanaba hizo temblar violentamente la espada que sostenía en mi mano. No era emoción. Era rabia. Y una pizca de miedo. Por primera vez, mi espada sintió miedo. Porque sabía que aquello que teníamos ante nosotros era el enemigo más poderoso al que se había enfrentado jamás. El sistema de defensa de la universidad se activó de inmediato. Un escudo de energía azul pálido brilló, cubriendo todo el campus. Duró menos de 10 segundos. Un monstruo escarabajo gigante, cayendo del cielo como un meteorito, se estrelló contra el escudo. Crack. El escudo se rompió como cristal. Se desató el caos. Los estudiantes corrían en todas direcciones como pollos sin cabeza. Las criaturas sobrenaturales irrumpieron en el campus, atacando todo lo que se movía. Las aulas, la biblioteca, los dormitorios. El campus, antes tranquilo, se transformó instantáneamente en un infierno. Los refuerzos del DEP llegaron rápidamente. Escuadrones de aerodeslizadores blindados rugieron sobre sus cabezas. Emergentes con equipo táctico saltaron de los vehículos y se lanzaron a la batalla. Fuego. Hielo. Relámpagos. Los destellos de diferentes poderes iluminaron el campus. Dylan se unió a la lucha. Parecía haber recuperado la concentración. Sus llamas eran más intensas, más concentradas que antes. Uno tras otro, dragones ardientes rugieron de sus manos, incinerando a las criaturas invasoras. Luchó como un dios de la guerra, defendiendo la entrada del refugio de estudiantes. Pero fue inútil. Había demasiados monstruos. Por cada uno que mataban, 10 más salían por la puerta. Eran interminables. La situación en la ciudad era aún peor que en el campus. Podía oír el estruendo distante de los edificios derrumbándose. Podía ver el horizonte de la ciudad envuelto en humo y fuego. Las defensas de la humanidad, ante una invasión de esta magnitud, eran frágiles y completamente inadecuadas. La desesperación se apoderó de ellos. Algunos estudiantes se rindieron y cayeron al suelo llorando. Algunos emergentes, con sus poderes agotados, fueron invadidos por monstruos y destrozados. Sentí que era el fin del mundo. No me moví. Me quedé en mi rincón, mirando la puerta en el cielo. Sabía que la raíz del problema no eran estos monstruos. Matarlos no tenía sentido. Mientras esa puerta siguiera existiendo, las criaturas seguirían llegando. La raíz del problema era la propia puerta. Esa conexión errónea entre dos mundos. Vi a unos cuantos emergentes poderosos elevarse por los aires. Intentaron atacar la puerta directamente. Enormes rayos de energía impactaron el vórtice púrpura. Pero fue como arrojar piedras al océano. Sus ataques ni siquiera crearon una onda expansiva. La puerta simplemente los tragó. Inútil. Me dije a mí mismo, no entienden.
Están atacando una puerta. Pero no se puede someter el concepto de una puerta a golpes. Puedes romper el marco. Puedes destrozar los paneles. Pero el concepto de puerta nido no se puede destruir. A menos que no cortes la puerta. Cortas el camino que conecta lo de adentro con lo de afuera. Apreté mi espada con más fuerza. Ya había desenvuelto las tiras de tela. La hoja de hierro oxidado reflejaba la luz púrpura del cielo con una fría y dura indiferencia. Era el momento. Había practicado con mi espada durante 10 años. Fue precisamente para este día. Empecé a caminar. Rumbo a la plaza central de la ciudad. Estaba justo debajo de la puerta de la calamidad. Y era el corazón de todo el campo de batalla. El lugar más peligroso del mundo. Caminé por las calles caóticas. A mi alrededor había edificios derrumbados, coches en llamas y cuerpos destrozados. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a sangre y metal quemado. De vez en cuando, criaturas del otro mundo pasaban corriendo junto a mí. Pero no parecían verme. Sus objetivos eran los emergentes, que irradiaban señales de energía. Y la gente normal, que irradiaba ondas palpables de miedo. Pero yo estaba tranquilo. Mi presencia no era diferente a la de una roca al borde del camino. O la de un árbol. Así que me ignoraron. Vi muchas batallas. Vi soldados con equipo militar, usando rifles de energía de alta tecnología para luchar contra un monstruo gigante parecido a un escorpión. Vi equipos de vigilantes emergentes formando líneas defensivas para contener desesperadamente la oleada de criaturas. Todos luchaban con todas sus fuerzas. Por sí mismos. Por sus familias. Por su ciudad. Pero sus rostros estaban marcados por la desesperación. Porque solo tenían que mirar hacia arriba para ver la enorme puerta en el cielo. Esa puerta era como una cuenta regresiva hacia el olvido, suspendida sobre la cabeza de todos. Les decía una sola cosa: su resistencia es inútil. Crucé varias manzanas de la ciudad, acercándome cada vez más a la plaza central. La lucha allí era aún más intensa. Quienes luchaban allí eran la élite de Porgeraisens. Los guardianes de la ciudad. Vi a la gente de mediana edad del Dep que me había interrogado. Uno de los cristales de sus gafas estaba roto. Y su traje estaba cubierto de sangre. Manipulaba metal, convirtiendo farolas en jabalinas mortales y lanzándolas al cielo. También vi a Dylan Ford. Había liderado a su escuadrón de cazadores desde la universidad. Sus llamas ya no eran anaranjadas, sino de un blanco abrasador. Claramente había alcanzado un nuevo nivel. Bajo la presión de la vida y la muerte, había superado sus límites. Pero aún no podía cambiar el curso de la batalla. Todos eran demasiado pequeños. Comparados con la puerta en el cielo. Comparados con el ejército infinito de monstruos de otro mundo. Eran como unas cuantas hojas en un huracán. Seguí caminando. Mi presencia finalmente atrajo la atención. Alto. Esta es una zona de combate restringida. No se permiten civiles. Un soldado que vigilaba el perímetro me gritó. Advertencia. Si das un paso más, abriremos fuego. Sigo sin detenerme. No dispararon. Estaban demasiado ocupados lidiando con un monstruo que cayó de un edificio. Entré en el corazón de la batalla. La plaza central de la ciudad. Se había convertido en una enorme trituradora de carne. Un hombre con una servoarmadura dorada flotaba en el aire. Parecía ser el comandante. Me vio. Un adolescente con una sudadera universitaria sencilla. Sosteniendo una espada de hierro oxidada. Estaba completamente fuera de lugar en este infierno. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Su voz resonó por un altavoz externo. Lleno de autoridad. No le respondí. Solo miré hacia la puerta. Estaba muy cerca ahora. Podía sentirlo claramente. El nodo que lo conectaba con el espacio de este mundo. La costura. Era una puntada torpe y fea. Como si un pésimo sastre hubiera usado una cuerda gruesa y áspera para coser dos piezas de seda fina. Había arruinado la belleza de la tela. ¿Ella? Se oyó un rugido cercano.
Era Dylan. Me había visto. Atacó a un monstruo que se abalanzaba sobre él con una ola de fuego. Entonces me gritó con voz áspera. Leo, ¿viniste aquí a morir? Regresa. Sus ojos eran un torbellino de emociones. Ira, confusión y un atisbo de algo que no pude interpretar. Pánico. Los funcionarios habían notado la conmoción. El comandante de la armadura dorada me miró con el ceño fruncido. Ford, ya lo conoces. Señor, es mi compañero de clase. Él es. Dylan se atragantó con las palabras. No sabía cómo presentarme. Diles que era un bicho raro. Diles que era un monstruo capaz de matar a un gusano cristalizado de un solo golpe. Es solo un estudiante normal. Déjame sacarlo de aquí. Dylan gritó. El comandante resopló. No tenemos tiempo para esto. Todas las unidades, el sistema Helios está listo. En un minuto, iniciaremos un ataque de saturación contra la Puerta de la Calamidad. Sus órdenes se transmitieron por el canal público y llegaron a todos en el campo de batalla. El sistema Helios. El último recurso de Puerto Horizonte. Un arma devastadora que concentró toda la red eléctrica de la ciudad en una sola explosión masiva. Una oleada de esperanza inundó a los defensores. Estaban depositando su última oportunidad en esta arma. Solo yo lo sabía. Fue inútil. No puedes destruir esta puerta con energía. Los miré y hablé con calma. Mi voz no era fuerte. Pero en el caos del campo de batalla, llegó con claridad a las pocas personas cercanas. Todos intentan derribar la puerta. Estoy aquí para cortar el camino. Dylan se congeló. El comandante de la armadura dorada se congeló. Ambos me miraron como si estuviera loco. No les di más explicaciones. Levanté mi espada y caminé, paso a paso, hasta el centro de la plaza. Justo debajo de la Puerta de la Calamidad. Entonces me detuve. Miré hacia arriba y levanté mi espada. Los ojos del mundo estaban puestos en Puerto Horizonte. La aparición de la Puerta de la Calamidad no era ningún secreto. A través de satélites y 1 millón de cámaras, la invasión sin precedentes se transmitía en vivo a todo el planeta. Miles de millones de personas observaban con la respiración contenida cómo la ciudad era destruida. Observaban a los soldados y a los emergentes luchando y muriendo. Observaban la enorme y desesperanzada puerta en el cielo. Y entonces me vieron. Una figura solitaria. Un adolescente parado en medio de la plaza, alzando su espada. La transmisión global se amplió, ofreciéndome un primer plano. ¿Quién es? ¿Un estudiante? ¿Qué intenta hacer? ¡Corre, idiota! Sal de ahí. Ese es el centro de la zona de guerra. ¿Está loco? Intentará golpear esa puerta con esa espada. Innumerables preguntas resonaron en Internet y en los centros de mando de todo el mundo. Nadie podía entender lo que hacía. Para ellos, era claramente un suicidio. El acto de rebeldía más absurdo y ridículo que se pueda imaginar. Parecía que incluso el otro lado había notado mi diminuta presencia. Una inmensa y sofocante presión irradiaba de la puerta púrpura. Un ojo enorme, compuesto de sombras y relámpagos, se abrió lentamente en las profundidades del vórtice. Me miró. Era la mirada que le darías a una tía, llena de desdén y una ligera molestia por ser molestada. Cuidado, un rugido que te estremeció el alma emanó de la puerta. No fue un sonido. Fue un ataque psíquico. Algunos de los emergentes que estaban demasiado cerca comenzaron a sangrar de inmediato por los ojos y la nariz, antes de desplomarse, inconscientes. Dylan gruñó, tambaleándose hacia atrás varios pasos, con el rostro pálido como la muerte. Solo yo permanecí, de pie en el mismo sitio, completamente impasible. Mi corazón de espada era como un arrecife en el océano. Por mucho que las olas lo golpearan, no se movía. El gigante, me sorprendió poder resistir su ataque psíquico. Su enojo se convirtió en auténtica rabia. Una energía destructiva comenzó a acumularse en el centro del vórtice. Un denso rayo de energía púrpura oscura, tan potente como para vaporizar una pequeña montaña, descendió del cielo. Su objetivo era yo.
Iba a borrarme de la faz de la tierra, a mí, a esta arrogante tía, junto con la plaza donde me encontraba. Cuidado, gritó Dylan con la voz entrecortada. El comandante de la armadura dorada alzó los brazos instintivamente, intentando formar un escudo. Todos los que veían la transmisión cerraron los ojos con fuerza. No soportaban ver al solitario adolescente convertido en cenizas. Creían saber lo que les esperaba. El rayo de energía llegó al instante. Tenía el poder de destruir el mundo. Y entonces, justo cuando todos creían que había terminado, ocurrió lo imposible. El rayo de energía destructiva, a 1 metro por encima de mi cabeza, se detuvo. No fue bloqueado. No disminuyó su velocidad. Simplemente estaba cortado, como un espagueti que cae al suelo. Unas tijeras invisibles lo cortaron por la mitad. La mitad superior seguía allí. La mitad inferior había desaparecido. Simplemente se había desvanecido abruptamente en el aire. No hubo explosión. No hay sonido. No hay energía disipada. Nada. Solo un silencio sepulcral. El mundo entero quedó en silencio. Todos los que habían cerrado los ojos los abrieron confundidos. Y entonces vieron una escena que recordarían el resto de sus vidas. Yo estaba allí de pie. Ni siquiera había blandido mi espada. Estaba mirando al cielo. Mi corazón de espada ya se había fijado en el camino que conectaba los dos mundos. Había encontrado su principio, su fin y cada nodo intermedio. Para mí, ya no era una regla intangible y conceptual. Era una línea visible y tangible. Una línea que podía cortarse. Había llegado el momento. Levanté lenta y deliberadamente la espada de hierro que tenía en la mano. Había hecho este movimiento durante 10 años. Más de 27 millones de veces. Era parte de mi cuerpo, un instinto. Entonces, bajé. Fue lento. Fue ligero. Como una suave caricia. Un borde invisible trazó la costura donde la puerta de la calamidad estaba unida a este mundo y la cortó limpiamente, como un cirujano experto con el bisturí más afilado abriendo una herida con precisión. Blandí mi espada. Y en el mundo, nada cambió. El cielo seguía morado. La puerta seguía allí. Los monstruos del otro mundo seguían rugiendo. La desesperada defensa de la humanidad seguía en marcha. Era como si mi acción no hubiera sido más que una actuación sin sentido y autocomplaciente. Frente a las pantallas de todo el mundo, la chispa de esperanza que acababa de encenderse en los corazones de la gente se extinguió. Supongo. Después de todo, no funcionó. Lo sabía. ¿Cómo podía ser? Es un portal a otra dimensión. Suspiro. Me emocioné por nada. Ese pobre chico debió estar muerto de miedo. En el campo de batalla, Dylan me miró fijamente. Entonces miró al cielo, con los ojos llenos de confusión. El comandante de la armadura dorada no perdió tiempo. Sistema Helios, fuego. Se había dado por vencido por completo. Un rayo de luz blanca, incluso más brillante que el que había disparado el dios sobrenatural, se alzó desde el horizonte de la ciudad. Era la cumbre de la tecnología humana. Fue el último rugido desafiante de Puerto Horizonte, dejando una larga estela de fuego que portaba las esperanzas de cada persona del planeta. Se disparó hacia la puerta púrpura. Y entonces, justo antes de que el rayo de Helios impactara la puerta de la calamidad, el enorme vórtice púrpura que oscurecía el cielo comenzó a desaparecer. No explotó. No se rompió. No se cerró. Desapareció. Fue como si un borrador invisible lo borrara del lienzo del cielo, poco a poco. Primero los bordes, luego el centro. Todo el proceso fue silencioso, con una belleza extraña y misteriosa. El rayo de Helios, destructor de mundos, sin su objetivo, se disparó a través del espacio vacío hacia las profundidades del cosmos, en un viaje a ninguna parte. Unos segundos después, el cielo recuperó su color original. Cielo azul, nubes blancas, como si esa aterradora puerta nunca hubiera existido. Solo la ciudad en ruinas abajo servía de recordatorio de que lo que acababa de suceder no era un sueño. Todos estaban atónitos. Miraron boquiabiertos al cielo vacío.
Tenían la mente completamente en blanco. Y entonces, ocurrió algo aún más extraño. Las criaturas de otro mundo que seguían arrasando la ciudad. Los monstruos que habían sido tan feroces e imparables momentos antes. Su poder comenzó a disminuir visiblemente. Algunos empezaron a parpadear como una mala señal de televisión. Otros simplemente se desplomaron en el suelo, derritiéndose como lodo. Eran como algas sin raíces, como peces sin agua. Este mundo los rechazaba, los asimilaba. Las líneas de batalla, que habían estado a punto de derrumbarse, se invirtieron al instante. Los soldados y los emergentes salieron de su conmoción. Descubrieron que los monstruos que antes requerían toda su fuerza para matarlos ahora podían ser destruidos con un solo toque. Una ovación. Comenzó en un rincón de la ciudad. Entonces, como un reguero de pólvora, se extendió, consumiendo la ciudad entera en una ola de euforia. La alegría de sobrevivir enloqueció a todos. Se abrazaron, lloraron, gritaron. El mundo se salvó. Miles de millones de personas, viendo la transmisión en vivo, presenciaron este milagro. Ellos también estallaron en celebración. Pero, en medio de la celebración, una pregunta crucial rondaba en la mente de todos. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué desaparecieron las puertas de repente? Y entonces, el director de transmisión, con una sincronización perfecta, volvió a enfocar al adolescente en el centro de la plaza. Yo seguí allí de pie, congelado en la pose de haber blandido mi espada. Una suave brisa mecía el dobladillo de la sudadera. Detrás de mí se alzaba una ciudad en ruinas y se oían los sonidos de una alegre celebración. Y ante mí, un cielo vacío. Esa figura solitaria, empuñando una espada, en ese momento, quedó congelada para siempre en el marco de la historia. 13. La batalla había terminado. El resto de la limpieza no me necesitaba. Bajé la espada, la envolví en sus tiras de tela y me la colgué a la espalda. Quiero irme a casa. Estaba cansado. No físicamente, sino mentalmente. Ese golpe me había quitado casi toda la concentración. Necesitaba descansar. Necesitaba practicar con la espada. Me giré, listo para irme de aquel caos. Pero esta vez no pude escapar. Un grupo de personas me rodeó. Era el comandante de la armadura dorada, acompañado de Dylan, Chloe y un gran contingente de emergentes y oficiales con diversos uniformes. Me miraron con una compleja mezcla de expresiones, asombro, curiosidad, escrutinio y un miedo profundo. Señor Miller. El comandante caminó hacia mí. Se había quitado el casco, revelando un rostro curtido y sombrío. Su comportamiento era completamente diferente al de antes. Estaba teñido de, una reverencia cautelosa. Eso fue obra tuya, ¿no? Usó un formal, señor. Asentí. No tenía sentido negarlo. Aunque nadie vio lo que hice, el momento fue perfecto. Blandí mi espada. La puerta desaparece. No hacía falta ser un genio para atar cabos. Mi confirmación provocó una exclamación colectiva de la multitud circundante. El asombro en sus ojos se profundizó. ¿Puedo preguntar quién es usted exactamente? La voz del comandante sonaba un poco ronca. Querían encerrarme en una caja. Un maestro oculto, heredero de un poder ancestral. El arma secreta de una organización clandestina. Algo que pudieran comprender, algo que los tranquilizara. Me llamo Leo Miller, dije. Universidad Estatal del Este. Estudiante de tercer año de historia. Decía la verdad, pero claramente no me creyeron. En nombre de Puerto Horizonte, en nombre de toda la nación, les agradecemos por salvarnos. Dijo el comandante. Entonces, para mi sorpresa, se puso firme y me dedicó un saludo militar perfecto. Los soldados y los emergentes detrás de él lo imitaron. Un mar de saludos dirigidos a mí. No estaba acostumbrado a ese tipo de atención. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer. Era como ver un trozo de basura en el suelo y recogerlo para tirarlo a la basura. Esa puerta era un pedazo de basura en el cielo. La limpié. Eso es todo.
Practiqué con la espada durante 10 años, solo para poder limpiar la basura del cielo hoy. Dije en voz baja. Mis palabras fueron captadas por la grabadora de un reportero cercano. Más tarde se convirtieron en mi lema. Nos gustaría invitarlos a nuestro centro de mando temporal para que descansen, ofreció el comandante. Sabía lo que realmente querían. Querían descubrir quién era yo. Los principios tras mi poder. Un poder que no podían comprender, que no podían controlar, que los aterrorizaba. No quería ir. Solo quería regresar y practicar con la espada. Pero también sabía que no podía negarme. No, a menos que quisiera convertir a todo el gobierno en mi enemigo. No era tan estúpido. Bueno, asentí. Y así, rodeado de una enorme comitiva, me escoltaron a un aerodeslizador blindado de alta gama. El vehículo despegó hacia el centro de mando temporal. Por la ventana, pude ver cómo la ciudad ya empezaba a reconstruirse. La gente se ayudaba entre los escombros, limpiando sus casas. Sus rostros reflejaban dolor, pero también esperanza. Dylan y Chloe estaban sentados frente a mí. Dylan mantuvo la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme. El impacto que había recibido hoy era muchísimo mayor que el anterior. Sus preciadas llamas habían sido prácticamente inútiles en esta guerra. Y yo, la persona a la que siempre había menospreciado, había salvado el mundo con una espada oxidada y un solo golpe. La disparidad bastaba para destrozar la visión del mundo de cualquiera. Chloe, en cambio, no dejaba de mirarme de reojo. Sus ojos brillaban con una luz curiosa, como si estuviera mirando a un extraterrestre. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Podía sentirlo. Docenas de ojos me observaban a través de innumerables dispositivos de los que no sabía nada. Algunos eran amigables. Otros, maliciosos. Algunos eran codiciosos. Otros, temerosos. Desde el momento en que hice ese swing, supe que mi vida tranquila había terminado. Me había convertido en el centro de atención del mundo entero. Y también en un gran problema. 14. El centro de mando temporal se encontraba en una base militar subterránea a las afueras de la ciudad. Estaba fuertemente fortificado, lleno de soldados armados y equipo sofisticado. Me llevaron a una sala de conferencias en pleno centro de las instalaciones. La sala ya estaba llena de gente. Había generales con uniformes de gala y altos funcionarios del gobierno con elegantes trajes. Cada uno de ellos era una persona de inmenso poder en Puerto Horizonte. Cuando entré, todos se pusieron de pie. Sus expresiones eran las mismas que las del comandante. Mezcladas con un intenso escrutinio. A la cabecera de la mesa, un anciano general, de abundante cabello blanco y porte vigoroso y enérgico, me dedicó una cálida sonrisa. Señor Miller, bienvenido. Soy el general Marcus Thorne, comandante del Distrito Militar Sureste de la Nación. Me extendió la mano. La estreché. Su mano era áspera y poderosa. Por favor, tome asiento. Me senté. Comenzó un interrogatorio especial. No emplearon tácticas contundentes. Su tono fue sumamente cortés. Las preguntas que hicieron fueron prácticamente las mismas que las que habían hecho los agentes del DEP. Mis antecedentes, mi origen, los detalles de mi práctica con la espada. Mi respuesta fue la misma. Era huérfano, criado en un hogar de acogida. Encontré una espada a los 8 años y empecé a practicar. 4 o 10 años. Eso fue todo. Mi historia era tan simple que los enloquecía. No la creían. Un estudiante normal que practicaba con la espada durante 10 años podía cortar un portal dimensional de un solo golpe. No era científico. No era un poder emergente. Era un mito. Señor Miller, dijo el general Thorne, sirviéndome personalmente una taza de té con voz sincera. No queremos hacerle daño. Es solo que su poder supera cualquier cosa que hayamos concebido jamás. Por el bien de la seguridad nacional y la estabilidad mundial, debemos comprenderlo a fondo. ¿Tiene efectos secundarios? ¿Se puede replicar? ¿Existe el riesgo de que se salga de control? Hizo las preguntas más cruciales. Reflexioné un momento.
¿Cómo podría explicárselo? Todo está conectado. Empecé. Mi espada existe para cortar esas conexiones. La sala estaba en silencio. Todos fruncían el ceño, intentando descifrar el significado de mis palabras. ¿Se ve? ¿Conexiones? Un hombre de mediana edad con gafas y aspecto de científico preguntó, ¿hablamos a un nivel físico, ¿Como enlaces moleculares? ¿O a algo más profundo, como el entrelazamiento cuántico? Estaban intentando encajar mi mundo en su lógica de nuevo. Negué con la cabeza. Todo. Las conexiones que ves y las que no. Las conexiones que existen y las que no. Levanté el dedo y señalé la taza de té sobre la mesa. Tomemos como ejemplo esta taza que vi. Estaba hecha de innumerables conexiones. La conexión entre las moléculas de cerámica. La conexión del contacto entre la taza y la mesa. La conexión de la luz que se refleja en su superficie. La conexión de su existencia en este espacio. La conexión de su existencia en este tiempo. Todo era una conexión. Mi espada puede cortar todas sus conexiones con este mundo. Dije. Luego hice un ligero movimiento de corte con el dedo. No pareció pasar nada. Pero para todos en la sala de conferencias, la taza de té desapareció. No se rompió ni se teletransportó. Simplemente, desapareció por completo. Como si nunca hubiera estado allí. Alguien en la habitación tragó saliva audiblemente. Un trago resonó en el silencio. Un sudor frío les corrió por la espalda a todos. La forma en que me miraban cambió por completo. Si antes era asombro y miedo, ahora era solo miedo. Una persona que podía borrar arbitrariamente la existencia misma de un objeto. ¿Qué era eso? Era un dios. O un demonio. Por fin lo entendieron. Mi poder no era la destrucción. Era la definición. Podía definir si algo existía o no. Me miraban como si fuera una bomba nuclear andante. No, más aterrador que una bomba nuclear. Podrías defenderte de una bomba nuclear. Podrías interceptarla. Pero yo, mi poder, no seguía las reglas. 15. El ambiente en la sala de conferencias cayó por debajo de cero. Nadie se atrevió a hablar. Me miraban como si fuera una bomba que pudiera estallar en cualquier momento. El general Thorne, tras haber vivido muchas crisis, logró recomponerse. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Señor Miller, ¿qué más puede hacer con esta habilidad suya? Su voz temblaba ligeramente. ¿Qué más podía hacer? Ni yo mismo lo sabía. Solo había practicado la ruptura. La ruptura de conexiones. En teoría, mientras existiera una conexión, podía cortarla. Por ejemplo, la conexión entre una persona y su vida. Si la cortaba, moriría. La conexión entre la ciudad y el suelo. Si se corta, la ciudad se desvanecería. La conexión entre la gravedad y la materia. Si se cortaba eso, las leyes fundamentales de este mundo se derrumbarían. Lo pensé y decidí que probablemente era mejor no decirles nada de eso. De lo contrario, su miedo podría impulsarlos a hacer algo irracional. Solo puedo separar cosas, dije, manteniéndolo vago. El general Thorne guardó silencio. Su grupo de asesores y estrategas mantenía una conversación frenética y silenciosa con la mirada. Sabía que estaban evaluando mi nivel de amenaza. La conclusión fue, sin duda, la más alta posible, incontrolable. Incomprensible. Imparable. Señor Miller, dijo finalmente el general Thorne, forzando una sonrisa que parecía más dolorosa que una mueca. La nación no olvidará a sus héroes. Salvaron Puerto Horizonte. Salvaron al mundo. Lo que quieras, solo tienes que pedirlo. Riqueza, estatus, poder, todo lo que esté a nuestro alcance, es tuyo. Fue un intento de reclutarme. Y para ponerme a prueba, querían encadenarme con deseos mundanos. Negué con la cabeza. No quiero nada. Solo quiero volver y practicar con mi espada. Era la pura verdad. Después de todo lo que había pasado hoy, estaba más seguro que nunca.
Mi espada aún no era lo suficientemente rápida. El corazón de mi espada aún no era lo suficientemente estable. Al enfrentarme a esa puerta, incluso sentí un atisbo de miedo. Eso significaba que aún era débil. En este universo, debía de haber cosas mucho más poderosas, mucho más incomprensibles que esa puerta. Necesitaba hacerme más fuerte. No para salvar el mundo. No para ganar poder. Pero simplemente para que la próxima vez que apareciera un trozo de basura frente a mí, pudiera limpiarlo más fácilmente. Y para poder sobrevivir en este mundo desconocido y peligroso. Mi respuesta pareció ser un inmenso alivio para todos en la sala. Una persona sin deseos, aunque difícil de controlar, al menos no sería activamente destructiva. Para ellos, este era el mejor resultado posible. Justo entonces, un oficial de inteligencia con uniforme especial irrumpió en la habitación. Se inclinó y le susurró algo urgente al oído al general Thorne. El rostro del general se tornó serio al instante. Más aún que cuando me vio borrar la taza de té. Me miró con una emoción extremadamente compleja en los ojos. Señor Miller, acabamos de recibir un informe especial de inteligencia. Es un mensaje psíquico enviado desde el mundo tras la puerta. Usaron lo último que les quedaba de energía para transmitirlo justo antes de que se cortara la conexión. El general Thorne hizo una pausa y pronunció cada palabra con una precisión escalofriante. El mensaje dice, no cortó el paso. Rompió el concepto mismo de nuestra invasión. No es una persona. Es una ley de la física viviente. Correr.